Él decía, la única cosa seria que hay en México es la lucha libre, ¿no? Pero no entendía lo del fútbol, pero después también entendió que si él no sabía de qué se trataba lo del fútbol, era una especie de analfabeta social, ¿verdad? Entonces, a él sí le interesaba el fútbol como fenómeno. Él trataba de entender por qué el fútbol, que a él no le llamaba la atención para nada, sí llamaba tanto la atención entre la gente y cada vez más. Viene. Venga de ahí. Muy bien. Hoy vino más gente. Seguramente ya saben quién está de invitado. Vino más gente a este capítulo 14 de la 7ª temporada. Bienvenidas, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Independientemente de la hora en la que usted le pique play a el canal de YouTube de Los Guzmán, le damos la bienvenida. Siéntase en su casa y va a disfrutar los próximos 45 minutos de charla de vida y fútbol. Hermanito, ¿cómo andas del 1 al 10? Te lo pregunto rápido porque no hay que desaprovechar esta tanda de penales que tenemos. Órale, voy a debutar con playera número 10. ¡Hala! Muy bien. Exacto, hoy vengo 10, güey. ¿10? O sea, sí, claro, güey. Es un... Desde la mañana, oye, qué bárbaro. Ya se sentía ese 10 sí, fluir en tus venas. ¿Tú? Nunca te pregunto. Ya, gracias por la cortesía. Yo creo que tendríamos que compartir esa camiseta. Tú primer tiempo, yo segundo tiempo. Ándale, ¿sí? Me parece. Tú de visitante, yo de local. ¿Árbitro quién? Comiso. Oh. Sí, era árbitro comiso. Sí. Fue el primero que me... No, el otro como que era... No, Codesal. Codesal. Comiso era portero. Comiso porterazo. Cierto, bueno, cierto, perdón, era Codesal. Sí. Okay. Oye, que mucho de fútbol. Qué bueno que traemos un experto. ¿Sabes quién quise decir? Bricio. Arturo, no su hermano. Carter. Sí, exacto. Arturo Bricio Carter, el mejor árbitro que ha habido en el fútbol mexicano. Ese va a estar aquí presente en espíritu para regular y modificar y dirigir la plática que tenemos los Guzmán con el que a mi gusto, y esto es título personal, es el mejor analista y comentarista de lo que sucede en la cancha a nivel, no Latinoamérica, jóvenes, a nivel internacional. Y les quiero presentar, ya lo conocen, pero está por primera vez en la casa de los Guzmán, el señor Roberto Gómez Junco. ¿Cómo estás, Roberto? La porra. Está acá atrás la porra, sí, no los vi. Oye, qué gusto, Eugenio, Daniel, mucho gusto compartir con ustedes este espacio. Oye, gracias, Roberto, igualmente. No, el gusto es nuestro, gracias por la visita. Estamos en año mundialista y me gustaría empezar con una pregunta muy general para ir agarrando tono. Que nos platicaras bajo tu punto de vista por qué el fútbol sigue encantando a través del tiempo, décadas, cruza los siglos. La gente que no ama o no le encanta el fútbol a veces no puede explicarse por qué alguien, que ya se acabaron los 90 minutos, que ya está el resultado en la pantalla impreso, sigue disfrutando la repetición, el análisis de una jugada o de un partido clave. A tu juicio, a tu criterio, ¿por qué el fútbol nos sigue encantando cada semana y a veces cada partido lo vivimos como si fuera la final más importante? Sí, y es un asunto que muchos, incluso no tan aficionados al fútbol, han tratado de escudriñar, de definir, ¿no? ¿Por qué encanta tanto el fútbol? Porque está precisamente lleno de encantos, lleno de peculiaridades, es el deporte que más sigue la gente en México, en todo el mundo, pero además creciendo, ¿no? Cada vez se extiende y profundiza más el gusto por el fútbol. Pues se habla de que la pelota es redonda y lo redondo siempre implica cierta atracción. Granados Chapa decía, el fútbol es la guerra en calzoncillos, o sea, dos equipos, dos ejércitos que se enfrentan, pero con reglas equitativas, con las mismas armas, no uno matando al otro nada más, pero en pantalón corto, ¿no?
decía Valdano, ser futbolista es tener el privilegio de alargar la adolescencia o algo así, ¿no? El fútbol no hay como jugarlo, obviamente, pero después verlo también tiene sus encantos. Un fenómeno digno de ser estudiado, no solo por gente de fútbol. Me acuerdo siempre de Carlos Monsiváis, que medio menospreciaba el fútbol. Decía, no entiendo cómo mis amigos se la pasan hablando de fútbol, aunque él se confesaba seguidor acérrimo de la lucha libre. Él decía, la única cosa seria que hay en México es la lucha libre, ¿no? Pero no entendía lo del fútbol, pero después también entendió que si él no sabía de qué se trataba lo del fútbol, era una especie de analfabeta social, ¿verdad? Entonces, a él sí le interesaba el fútbol como fenómeno. Él trataba de entender por qué el fútbol, que a él no le llamaba la atención para nada, sí llamaba tanto la atención entre la gente y cada vez más. Estamos hablando de que esto lo decía Monsiváis hace 30 años, ¿no? Y de 30 años para acá sí ha crecido mucho el gusto por el fútbol, se ha modificado. Valdano también decía, el fútbol es una microsociedad imperfecta porque no incluye a las mujeres. Lo decía hace 30 años y ahora dice, bueno, ya las incluyen. Eso también ha habido un crecimiento muy claro, ¿no? La mujer cada vez juega más al fútbol, a la mujer le gusta cada vez más el fútbol, hay cada vez mejores comentaristas, analistas, mujeres de fútbol. Entonces, y cuando piensas, yo en algún momento pensé que era un asunto de Monterrey. Aquí en Monterrey están locos, fanatizados, les encanta el fútbol. Yo me acuerdo desde los jabatos, que me encantaban aquellos jabatos de 66 a 69, luego vienen los Tigres, pero yo decía, este es un asunto muy regiomontano, Tigres contra Rayados, y todo el día pueden estar hablando de eso. Luego vas a México y a otros lugares del país y te das cuenta que lo mismo o cosas similares suceden en Guadalajara, en México, en León, en Pachuca, en Torreón, en todos lados. Y luego sales de México y te das cuenta lo que implica también a nivel internacional. En un estadio ves a un inglés que se ve muy decente y muy bien educado y empieza el partido y se vuelve loco, ¿no? Cómo ha crecido el fútbol en Japón, en otros lugares de Asia, de África, es increíble este fenómeno. Yo creo que parte de esto tiene que ver con la sencillez del juego. El fútbol tiene 17 reglas, muy sencillas, quizá la complicada es la del fuera de lugar. Las otras son muy sencillas, ya sabes de lo que se trata, 11 contra 11, ahí está el balón, el fuera de lugar nada más se entiende cuándo puedes participar, cuándo no, cuándo estás habilitado, cuándo no, y el que mete más goles gana, ¿no? Me parece en ese sentido muy sencillo y por lo tanto muy digerible para el público. Y luego ya podríamos hablar del valor estético que implica, ¿no? El movimiento de los jugadores, el dominio del propio cuerpo, cuando ves equipos bien organizados, toda esa estética que también te ofrece el fútbol. Oye, yo tengo varias cosas. Dale. Por ejemplo, hay una, ahorita que decías el valor estético, cuando uno está creciendo de niño y empiezas a ver el juego con tu papá y a veces vas al estadio y todo eso, muchas veces te enamoras más de las peculiaridades de las que hablas que del partido en sí, ¿verdad? O sea, porque puede ser un buen juego, un gran juego, puede ser 0-0. ¿Sí me explico? O sea, el gran invitado del gol puede ser que no llegue y como quiera nos llevamos 90 minutos de súper juegazo, ¿verdad? O sea, hay ejemplos, o 1-0, 2-2, 1-1, o sea, apretado. En cambio, en el básquetbol ves resultados de 90, 120 o 92, órale, o sea, muchos puntos, es muy dinámico, ¿no? O sea, como dicen en inglés, eye candy, o sea, un dulcecito a la mirada. Ajá, exacto, constantemente hay puntos. En el fútbol es escueto en el gol y eso también es mucho de la vida, o sea, no todos los días vamos y la rompemos, no todos los días viene Roberto Gómez Junco a nuestro... Sí, digamos que hay como más hambre de la anotación, porque depende de más factores que el básquetbol, ¿no? Le llaman el deporte ráfaga, que es muy, muy rápido. Y los últimos minutos son decisivos, pero en el fútbol, en cualquier momento puede dar la sorpresa cualquier alineación. Sí, claro. Y en tiempo de compensación, la cosa es de que esas peculiaridades son las que uno se va como valorando cuando va creciendo y enamorándose del juego en sí, ¿no? Pero ya cuando estás en un juego, a mí me tocó estar en México, Alemania,
en el Mundial del 86, aquí en el Estadio Universitario, atrás de la portería donde se armaba ahí los penales. Y me acuerdo el sentimiento de increíble, o sea, uno gritaba con lo más que podía yo siendo un niño y no me escuchaba. O sea, era ensordecedora la multitud. Esa vibración, esa energía, es increíble lo que se siente. Entonces, el juego propicia esa energía en la gente y luego esa gente reacciona y es recíproco. Tú que fuiste jugador, ¿qué se siente estar en un estadio lleno que todo el mundo está gritando? Imagínate la presión. Uno como simple mortal también se pregunta, oye, no es lo mismo estar aquí gritando y a nivel de cancha. O sea, partiéndote el lomo en la cancha, codo a codo con tus compañeros y queriendo hacer un buen papel, bla, 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 bla. Hay muchas cosas ahí, ¿no? Sí, el fútbol provoca lo que ningún otro deporte en el mundo, ¿no? Todo esto que mencionas. Para entender lo que provoca el fútbol tendríamos que compararlo con fenómenos musicales o religiosos. En ningún otro deporte vas a ver lo que sucede en el fútbol, y esa es otra de los rasgos que lo distinguen, lo que hablamos comparándolo con el básquetbol, maravilloso deporte también para dominio del propio cuerpo y todo, la velocidad con la que se juega, etcétera, pero hay pocos goles, entonces eso hace que sean más disfrutables. Ustedes imagínense un basquetbolista que cada vez que anotara una canasta festejara como festejan aquí los futbolistas. Pues es como que la rutina, anoto, las canastas son... Es muy difícil que una canasta provoque grandes cosas. Claro, cuando define un partido, un campeonato, por supuesto. O si te acuerdas de aquella de Michael Jordan que dices cómo le hacía para seguir impulsándose en el aire, ¿no? Que daba esa impresión sabiendo que es físicamente imposible. En el fútbol el gol se da mucho menos y por lo tanto se disfruta mucho más. Lo disfruta mucho más el futbolista. Ya, incluso Messi o Cristiano, que han anotado más de 900 goles, pues lo siguen disfrutando. Lo disfruta más el que metió menos, ¿no? Porque sabe que son sí. Momentos realmente irrepetibles o que muy de vez en cuando se repiten. El 0-0, coincido contigo, hay grandes partidos de 0-0, 1-0, pero no creo que la gente los disfrute tanto. La gente sí requiere del gol. Uh-huh. Es muy difícil salir de un estadio que terminó 0-0 y que la gente salga emocionada. ¡Qué partidazo vimos! ¡Qué padre! No, para nada. No, sí. vine a ver fútbol, claro. Y la culminación del fútbol es el gol y no vi ninguno, ¿verdad? Claro. Los expertos sí dirán, bueno, quedó 0-0 por lo bien que defendieron a ambos. Siempre se habla de que en un gol se conjugan el gran acierto, pero también el gran error o el pequeño error, errores que a veces no se detectan tan fácilmente. En ese sentido, me gustó mucho este partido reciente de Paris Saint-Germain contra Bayern Múnich, la ida, terminó 5-4. Partidazo, de esos que se ven cada 10 años, cada 20 años o nunca. Como fue un partidazo el de la final del Copa del Mundo anterior, ¿verdad? Argentina-Francia sí. En Qatar fue maravillosa final. Gran final. Partidos que te congratulan con el fútbol, que te hacen entender por qué el fútbol provoca todo eso. Y en el caso del 5-4 de Paris Saint-Germain contra Bayern Múnich en la ida, me gustó porque se demuestra que puedes jugar muy bien y meter goles. Claro, siempre va a estar el error de por medio, es algo inherente al fútbol. Tal vez un juego jugado a la perfección termina 0-0, parecido a lo que dicen del béisbol. El gran partido es el que termina 1-0 porque los dos pitchers dominaron. Pues sí, pero para la gente como que claro. Las carreras y claro. Las anotaciones implican otro sabor, otro gusto. Ese es otro de los rasgos del fútbol, sí, que se anota poco. Y es algo de lo que yo modificaría en el fútbol en cuanto a las reglas. Tocan poco las reglas del fútbol porque es un producto tan generoso, tan bien vendido que para qué le muevo, ¿no? Pero yo sí quitaría, por ejemplo, el empate a 0. No puedes empatar a 0. O si empatas a 0, 0 puntos para ti, 0 puntos para ti. Jugaron muy padre los dos, los felicito. No hubo gol, pero no se puede llevar algún punto porque empataron a 0. Yo eso lo modificaría porque incentivaría más este tipo de fútbol que ofrecieron los dos grandes equipos. Estamos hablando del fútbol en su más alta expresión, esta del actual Paris Saint-Germain, que es el mejor equipo en el mundo. Entonces ahí demostraron que metiendo goles puedes jugar bien y puede terminar 5-4 y va a ser un mejor espectáculo que cualquier 0-0 o 1-0 por mejor jugado que sea. Oye, ¿qué harías con el 0-0? ¿Tiempos extras forzosos? 0 puntos. 0 puntos. En una tabla normal, 0-0, perfecto. Váyanse a su casa, ninguno anotó, ninguno se llevó ningún punto, 0-0.
Exacto. 0-0, porque eso, sí, porque si tú dices tiempos extra, no, harías más desgastante todo y las posturas no cambiarían tanto. Si el 0-0 te da 0 puntos, al minuto 70, faltando 20 minutos, los dos van a decir, me la juego más para anotar. Tengo que correr más riesgos al frente, aunque me desproteja atrás. Eso automáticamente elevaría el nivel del espectáculo. Oye, Roberto, se nos termina el primer bloque y en el segundo queremos que nos platiques de esta carrera tuya, porque tanto se enciende la pasión en la cancha como también en el comentario del programa nocturno de deportes en donde hay varios comentaristas y es el fútbol es tan polémico como librepensadores hay que lo observan, ¿verdad? O sea, puedes cada quien tener su teoría, cada quien puede hacer sus enjuagues en un análisis. Y tú tienes esta dualidad, ¿no? De que fuiste muy guerrero en la cancha. El otro día tuve oportunidad de ver digamos, un popurrí con tus goles, unos golazos, la neta. Pero también en el análisis eres una persona muy templada, como que esta pasión que te caracterizaba de jugador, sabes conducirla muy bien a través de la palabra y del análisis. Si te parece, en el segundo bloque platicamos de ese transfer que hiciste. ¿Sí? Me parece bien. ¡Vámonos! Bienvenidos de vuelta, segundo bloque. Estamos platicando con Roberto Gómez Junco. Roberto, tú perteneces a una generación de futbolistas que aquí mi hermanito Daniel y yo nos atrajo el fútbol precisamente por futbolistas de tu generación allá por los años 70, cuando nosotros empezábamos a ser conscientes de que había un deporte llamado fútbol. Antes de empezar al tema de tu faceta como comentarista, analista en las principales pantallas de Latinoamérica, del mundo, platícanos de qué estaban hechos esos futbolistas. Había mucho menos patrocinio, había mucho menos quizá difusión, pero había una garra tremenda que hoy lo vemos y decimos, wow, o sea, un Batocletti, ese tipo de deportistas o futbolistas que nos tocó ver a nosotros. Cuéntanos, a tu criterio, ¿cómo era la mentalidad, la preparación física de aquellos al ahora, ¿no? Que tú los puedes ver ya desde una pantalla e identificar cuál es el ADN del futbolista que va a enfrentar este próximo verano el Mundial. Bueno, primero diría que no creo que se haya perdido nada de esa garra. Lo que ha cambiado mucho y la gente a veces puede confundir eso es que la permanencia en los equipos es mucho menor. En mi época era mucho más común que algunos jugadores tuvieran 10 años en el equipo, 6 años en el equipo. Y hablo de torneos de años que implicaban también torneos largos. Ahora, desde que se hicieron los torneos 2 por año y con tantos intereses económicos atravesados, el futbolista cobrando cada vez mejor, duran menos en los equipos. O sea, lo normal es jugué 4 torneos, que implica jugar 2 años y cambié de equipo, ¿no? Esta comercialización, este negocio del fútbol hace que la identidad se vaya perdiendo. O sea, en mi época sí decías, aquí están 6 jugadores que toda la vida han estado en las Chivas, en el América, en los Tigres, en los Rayados. Ahora es muy difícil encontrar, son excepciones. En el fútbol moderno, de hecho, Messi, por ejemplo, fue una excepción en ese sentido, lo que duró con el Barcelona. No se había dado eso desde Pelé, que con el Santos en Brasil también duró muchos años. Después ya terminan, cuando empieza el declive de sus carreras, ya para ganar más lana jugando en otras ligas. Pero lo de Messi en el Barcelona fue duradero y más productivo que nadie más en la historia de cualquier club, ¿no? Como 40 años antes lo había sido lo de Pelé con el Santos de Brasil. Ahora es muy raro que haya casos como esos, ¿no? De jugadores que permanecen en los equipos. Pero para mí es indudable que el fútbol se juega cada vez mejor. O sea, no sé, podría a veces pensarse que los jugadores por permanecer más tiempo en determinados equipos sentían más la camiseta, pero en realidad el futbolista actual, como ha sido desde siempre, tiene que jugar principalmente a nombre del propio juego. O sea, lo que yo respeto es el fútbol más allá de la camiseta que me ponga. El nivel físico de exigencia es muy distinto. Mis compañeros y yo, y me los topo y dices, ¿te acuerdas qué padre jugábamos? Les digo, sí, padrísimo, pero ahorita no tocaríamos la pelota con el ritmo con el que se juega. Claro,
vas trabajando distinto y a lo mejor te adaptarías, pero el ritmo con el que se juega es muy, muy diferente, hay menos espacio para maniobrar, menos tiempo para pensar, y eso propicia a veces que el espectáculo se modifique y que a muchos no les guste. Ya no caben las florituras, ya no está el jugador que la agarra y le hace un sombrerito a otro y luego túnel al siguiente y se divierte con ellos, a excepción de Messi, que más o menos sí, lo ha hecho toda su carrera, ¿no? Al haber menos espacios hay más exigencia. El jugador, para hacer algo con la pelota, primero tiene que recibirla, tocarla, y para tocarla tiene que deshacerse de 2 o 3 que lo están marcando, ¿no? Puede ser menos atractivo para la vista de la mayoría de los espectadores, pero es indudable que se juega cada vez mejor. Siempre añoramos o siempre al añorar lo de antes también lo maximizas, ¿no? Hay gente que actualmente me dice, ¿te acuerdas de aquella selección mexicana? No sé a dónde vamos en esta Copa del Mundo, porque además se ponen siempre el vamos como si fuera parte del equipo, ¿no? No sé a dónde vamos, ¿te acuerdas con aquella? Le digo, pero ¿me acuerdo de qué? ¿Cuándo una selección mexicana ha llegado a una Copa del Mundo con grandes expectativas? Pues hay que entender la realidad de nuestro fútbol. ¿Cuándo se ha llegado a un mundial que dices, ahora sí México va por el campeonato? Lo único que yo recuerdo en ese sentido fue la del 78. Y es el mayor fracaso en la historia de cualquier selección mexicana, ¿no? 78 en Argentina. Como la eliminatoria había sido aquí en México, ahora sí, el equipo de José Antonio Roca, cuídense en el Mundial porque ahí viene la selección mexicana, ¿no? A Túnez pues le va a ganar sin ningún problema. Luego con Alemania tal vez empate, se tenga que conformar con el empate. Y después a Polonia le gana para quedarse con el segundo o primer lugar. Bueno, perdió los 3, ¿no? Sí. Pero fuera de esa ocasión no recuerdo otra en que se haya llegado a un mundial con la selección mexicana con altas expectativas. No. Y sin embargo hablamos de la selección de hace 20 años. ¿Te acuerdas? ¿Es así qué? ¿Es así qué? ¿Cuál selección? Porque después también con los tiempos como que juntamos jugadores y personajes que no coincidieron. Es que te acuerdas, antes estaban Enrique Borja, Hugo Sánchez, Jared Borghetti, Carlos Hermosillo, Luis García. Dije, pero ¿cuándo, entre esos 5, cuándo pelearon por un puesto? Sí hay generaciones que se van traslapando, ¿no? Se van concatenando, pero en realidad ha habido grandes futbolistas y muy buenas generaciones de la selección mexicana, pero ninguna que llegara a una Copa del Mundo garantizando un buen papel. De hecho, tal vez los 2 mundiales más destacados de los tiempos modernos fueron 98 y 2014. 98 en Francia, 2014 en Brasil, y en ambas ocasiones la selección mexicana llegó con tremendas dudas, con tantas o más incertidumbres que las que ahora pueda despertar. Entonces yo sí añoro, para resumir, el fútbol ese de antes, pero como les digo a mis compañeros, tú añoras ese fútbol porque te incluía. Este fútbol no te incluye, ya no puedes jugar, ya no juegas, y al futbolista le cuesta mucho resignarse a eso. Yo sigo viendo a muchos personajes del fútbol que me dan ganas de decirle, bueno, tú ya sabemos por qué estás aquí, por qué te preguntaron, por qué tu voz tiene cierta autoridad. Ya sabemos lo que fuiste, pero tú me sigues platicando lo que fuiste. Yo quiero que ahora me demuestres lo que eres. ¿Qué tienes que decir ahora del fútbol? No me insistas en lo que hiciste en el fútbol, eso ya lo sabemos. Claro. Y hay muchos que en ese sentido creo que siguen viviendo del pasado. Fíjate que ahorita en lo que comentas, tengo coincido en el 98. Creo que para mí ese fue la mejor... Es cuando estaba el Matador. Sí. Fue la figura Luis Hernández de aquel mundial, sí. Y Blanco también estaba, ¿no? ¿Cuauhtémoc? Sí, claro. Golazo de Cuauhtémoc contra Bélgica, sí. Sí, exacto. O sea, coincido que para mí ese fue el mejor desempeño de la selección. Le ganamos a Holanda, ¿no? Sí. Creo que fue empate al final, pero se les dio el pase, sí. Ya. Pero le ganan a Corea, creo que empatan con Bélgica y también empatan con Holanda, y con eso avanza, ¿no? Y luego dan un gran partido ante Alemania. Pero pues ahí el juego aéreo al final, 2 goles alemanes y se acabó, ¿no? Interesantísimo. Ese último juego, que bárbaro, resumimos todo el mundial en un minuto. Ya. Pero ese último momento, antes de perder fue en penales, ¿no? Porque empatamos y luego a penales con Alemania, ¿o no? No. Ya te fuiste al 86. Es verdad. Que dices que te tocó en el estadio. Exacto. Este fue 2-1 Alemania. Sí, exacto. Íbamos ganando 2-0, creo. No, 1-0. Gol de Luis Hernández y Alemania anota 2. Pero en el medio tiempo íbamos ganando, me acuerdo perfecto, porque yo
Y hay una jugada que se recuerda mucho, Luis Hernández tuvo para el 2-0. Frente a la portería, sí. Fue un gran mundial de Luis Hernández, jugadorazo, ¿no? Porque era más un interior, un extremo habilitado como centro delantero. Él fungió mucho como centro delantero en esa Copa del Mundo y tuvo para el 2-0 contra Alemania. Sí. Y luego, bueno, el juego aéreo, 2 cabezazos al final y creo que Klinsmann y Bierhoff, creo que son los anotadores de Alemania y avanza Alemania. Pero fue una despedida muy digna. Parecido a lo de Brasil también, porque Brasil es una muy buena primera fase, empatando con Brasil como pudieron, con Guillermo Ochoa como la gran figura. Le habían ganado a Camerún, le ganan a Croacia con un gran partido y ahí pasan a ese cuarto partido en donde habían sido mejor que los holandeses hasta el minuto 75-80, ¿no? Y ahí sí ya se les viene la historia encima y los 2 goles en contra con la polémica de si era penal o no, pero fue un mundial en el que estuvieron muy cerca de ese quinto partido que además hubiera sido contra Costa Rica, algo inusitado. O sea, Costa Rica sí jugó ese quinto partido contra Holanda, lo hubiera jugado México. Sí. Si hubiera habido VAR, igual y sí jugábamos ese quinto partido. No lo sé, no, porque ese penal no es tanto de VAR, creo. Esa jugada en específica. Hay algunas jugadas que el VAR hubiera modificado radicalmente, ¿no? En principio, bueno, el ejemplo más claro, el gol de Maradona con la mano, pues claro que nadie hablaría de la mano de Dios ni de nada, hubiera estado amonestado y no cuenta el gol. 7 minutos después viene el golazo, el mejor gol en la historia de Copas del Mundo, ¿no? El otro golazo de Maradona. Entonces, hay jugadas que sí el VAR hubiera cambiado radicalmente la historia, ¿no? ¿La del abuelo aquí con Alemania? No lo sé, puede que sí. Puede que ese gol sería bueno. Lo que pasa es que son jugadas muy confusas que incluso con VAR de por medio entra en juego la percepción del árbitro, la decisión que toma, ¿no? Seguimos viendo eso incluso con el VAR, que es una herramienta que tiene que ser todavía mejorada. Yo creo que ya el fútbol necesita al VAR, lo necesita. Ya un fútbol sin esas revisiones ya se ve obsoleto, se ve como de la época de las cavernas, pero hay que mejorar el procedimiento, eso sí es cierto, pero el VAR ha enmendado muchos errores y a mí sí me gusta que en un partido pues el margen de injusticia por algún error arbitral se reduzca, ¿no? Que ganes por lo que jugaste realmente. Esa del Mundial de 2014 no sé si con VAR de por medio cambiaría, porque yo la he visto 40 veces y cada vez que la veo me queda la impresión de que se pudo marcar penal como se marcó y pudo no haberse marcado, ¿no? Queda en la percepción del árbitro. Muy parecida a la jugada, bueno, en ese sentido, aquel penal que marca Codesal, para mí bien marcado en el Alemania-Argentina, y los argentinos siguen sin perdonarlo a Codesal por aquel penal. Ves las repeticiones, yo sí creo que es penal, pero también hay elementos para decir no era penal, ¿no? Correcto. Oye, Roberto, me voy a ir tantito al pasado y dejo en paz el pasado, pero de los jugadores con los que estuviste compartiendo cancha, ¿cuál puedes decir hoy que era un tipo de otro nivel? Que decías, este cabrón es fuerte. Bueno, uno es Tomás Boy, obviamente, mi amigo Tomás Boy, con el que jugué 5 años, pues sí, otro nivel como compañero. No había quien hiciera lo que hacía Tomás en ese momento, aunque otro jugadorazo que es poco reconocido porque no supo plasmar su enorme potencial con más logros, fue Manuel Manso, que también fue mi compañero desde Atlético Español, 2 jugadorazos. Los 2 mejores futbolistas mexicanos con los que me tocó compartir alguna cancha. Pero como adversarios, pues también te hablaría, por ejemplo, de Carlos Reynoso en el América. Nunca vi yo en mi etapa como jugador a ningún futbolista que tuviera tal peso en el desempeño de su equipo. No era solo lo que él mismo hacía, lo que él era capaz de hacer, la responsabilidad para tener la pelota, para que todos los avances pasaran por él, sino lo que hacía que jugar el equipo, ¿no? Toda proporción guardada a nivel mundial, eso me encantaba a mí de Johan Cruyff. Johan Cruyff fue una especie de sucesor de Pelé. Pelé era lo que él mismo hacía, incomparable, además un jugador adelantado a sus tiempos. Era un atleta en un fútbol sin atletas, ¿no? Uh-huh. Era un atleta al que marcaban gorditos a los que le sobraban 3 kilos a veces, ¿no? En el fútbol actual, si te sobran 30 gramos, no juegas, por establecer alguna diferencia. Pero era lo que hacía Pelé, él mismo, lo que era capaz de hacer. El equipo brasileño no jugaba alrededor de Pelé, había grandes futbolistas y cada quien interpretaba su pieza a niveles de excelsitud. En el caso de Johan Cruyff con Holanda era lo que Johan Cruyff hacía, pero lo que organizaba al equipo. A nivel mundial creo que nunca un equipo ha jugado a elevados niveles alrededor de un futbolista como sucedió con Johan Cruyff, no era un gran organizador. En ese sentido, en México, otra vez toda proporción guardada, Carlos Reynoso como adversario sí sentí ese peso que otros jugadores no tenían.
¿El Tuca estaba en esos tiempos activo también, Ferretti? Sí, fue más o menos contemporáneo mío. Sí, es prácticamente de mi edad el Tuca. Creo que Le es 2 años mayor. Le pegaba muy fuerte. Sí, pero creo que el nivel de Reynoso, Tomás Boy, los que mencionas es otro. Sí. Súper rey. Oye, un capricho personal de Zidane. ¿Qué me puedes decir de Zidane? No, que es una maravilla de futbolista. Esto de comparar a los jugadores pues siempre será ocioso porque mezclar épocas es muy difícil y cuando tú estabas en esa época, los que jugaron contra Pelé dicen que no hay comparación, nadie se puede comparar con Pelé. Bueno, pues tú dices que nadie se puede comparar porque tú tuviste el privilegio de enfrentarlo o fuiste contemporáneo por lo menos, entonces sientes que en tu época el fútbol se jugó mejor que nunca y que por lo tanto la máxima figura en la historia fue esa, Pelé. Y yo digo, pero ¿por qué no lo vas a comparar? Nadie ha hecho lo que Messi ha hecho para nada a nivel de clubes y le faltaba ese título que ya ganó, etcétera. Yo creo que es mucho más sólida la carrera de Messi, pero también entiendo que son difíciles las comparaciones. Lo que yo sí veo, según mi propia perspectiva y lo subjetivo que es el asunto, yo sí veo a 4 jugadores incomparables en la historia del fútbol. Ahí me acuerdo otra vez de Valdano, que decía, bueno, decimos, este es incomparable, y luego lo comparamos. Entonces, pues es incomparable, entonces no lo compares. Entonces, yo nada más los menciono cronológicamente, por orden de aparición. No vi a Di Stéfano, ¿verdad? Hay gente que habla de Di Stéfano, pero yo no hablo de lo que no vi. Sí, hay pocas imágenes que he visto me doy cuenta que también estaba muy adelantado a su época, pero a ese no lo considero en este esquema. De lo que yo vi son Pelé, Cruyff, Maradona y Messi. Pero claramente, cronológicamente. Ya después decirme quién es mejor o no, bueno, es subjetivo. Para mí Messi, pero sí entiendo que alguien, no, Pelé, lo que hacía Pelé, sí, perfecto, en otro fútbol, claro. En otros tiempos. Lo de Cristiano actualmente me parece increíble, altamente meritorio, pero ahí para mí es sobresaliente como goleador. Como goleador sí se le puede comparar con Messi, como jugador no. Lo que le aportas al equipo, lo que el equipo juega alrededor tuyo, lo que lo organizas, lo que incides en el curso de un partido para que tu equipo gane, ahí Messi es otro nivel. De esos 4 incomparables, después apareció Zidane, porque creo que por ahí está Ronaldinho también, sí, atractivo, espectacular, pero no con el nivel de Zidane. Para mí, Zidane en ese sentido mucho tiempo ocupó ese 5º lugar, sin tener los alcances como para decir, lo comparo con Maradona. No, porque sí son niveles diferentes. Claro. Pero lo que hizo Zidane es el dominio de su propio cuerpo, la elegancia de un cuate corpulento para ser tan hábil al mismo tiempo, el talento para, antes de que venga el balón ya sé lo que voy a hacer con él, la visión de cancha, la forma de moverse, de aprovechar a sus compañeros, sí, el Zidane que tuvo su culminación en el 98, ¿no? Que ganó prácticamente él solo aquella Copa del Mundo con los franceses como locales. Yo lo vería en ese 5º lugar, pero ahora con lo que ha hecho Cristiano, digo, bueno, disputaría ese 5º lugar Cristiano como lo disputaría Zico, como lo disputaría Platini, también francés. Puros 10. De ese nivel, pero ninguno de ellos me atrevería yo a compararlo con esos 4 incomparables que mencioné. Oye, pero puros 10, o sea, goleadores frontales. Sí, porque es más difícil jugar ahí. Dicen, sí. Ay, ¿por qué no mencionas un portero? No, porque pues es otra cosa. Un gran central, sí, te puedo hablar de maravillosos defensas centrales. Pero en el fútbol, entre mejor juegas, más capaz eres de jugar más adelante. Ya. Los grandes centrales en sus sueños infantiles o juveniles hubieran querido ser número 10 o goleadores. Claro. Entonces creo que ahí están normalmente los mejores jugadores, entre el 8, el 10 y el 9 como centro delantero. Acabas de dar una gran cátedra del rango. Como todo lo que dice nuestro amigo Don Robert. Vámonos, Marito, al tercer bloque. Oye. Yo lo quería meter con calzador a Zidane. No, Zidane maravilloso. Tú lo Quinto, no, para mí 4 incomparables. Y Zidane abajito. Si son Pelé, no entra. Cruyff, no. No llegó como... Es que yo me acuerdo de Cruyff, pero también entiendo que es, ya con el tiempo dices, a lo mejor yo quedé así con Cruyff, porque yo cuando conozco a Cruyff, digo, cuando lo veo jugar como futbolista, pues yo tengo 14 años, 18 años. Yo era un niño. O sea, no puede ser que haga todo esto Cruyff. Hablas según la época en lo que lo viviste, ¿no? Toca, sí. Yo a veces les digo, no es que añores los tiempos de antes porque fueran mejores, sino
O sea, no es que estuvieran mejor los tiempos de antes. Tú estabas mejor en aquel entonces. Sí, te tocó. No, hombre, ¿te acuerdas en el 90? Qué padre, sí, güey. Se te hace padre el 90 porque tenías 30 años. Sí. Ahora tienes 70, como yo, pues dices, no, güey, pues sí. Claro que añoras los 90 y los 80, etcétera. Claro, pero es claro. difícil a veces mantener la objetividad en ese sentido. Pero para mí sí es muy claro que esos 4 están por encima. Y además marcaron épocas. Es que, ¿sabes qué? Pelé coincidió un ratito con Cruyff. De hecho, ya cuando Cruyff aparece, Pelé prefiere ya no ir al último mundial sabiendo que la figura mundial era Cruyff. Y luego a Cruyff le sucede algo similar con Maradona. La parte final de Cruyff coincide con el arranque de Maradona. Cruyff dice, ya el 78 ni voy. Ahí en Maradona tampoco lo llevan cuando tenía 17, 18 años en Argentina. Pero ya había una gran figura a nivel mundial que era Maradona que le disputaba a Cruyff. Y luego entre Maradona y Messi sí hubo un vacío, muy claro. Ronaldinho, dice, ahí está Ronaldinho, el sucesor de Maradona, pues todavía no. Zidane, sí, el mejor, en su momento el mejor en el mundo era Zidane, pero no al nivel de aquellos 3 hasta que surge Messi, como un cuarto para mí, ¿verdad? Y se queda Zidane abajito. Por eso no es Yo incomparable. creo que sí, dentro creo que sí. de- Pero es subjetivo, ¿verdad? Sí, Alguien te claro, dice, Zidane claro. es el mejor que he visto. Perfecto. Bueno, claro, ¿Cómo cada me lo quien. vas a demostrar o no? Claro, después sí hay números, hay datos duros. Lo que Messi ganó a nivel de clubes, los títulos ganados, los goles anotados, Claro. el tiempo en el que permaneces en la élite. En ese sentido, Messi y Cristiano han marcado una diferencia. Nunca se dio esa en la historia del fútbol, ¿no? Que coincidieran 2 jugadores de tan alto nivel y se les siguiera comparando, porque a la gente le encantan las comparaciones, cuando para mí en este caso no la hay. Como goleadores sí, como jugadores son niveles distintos. Pero además tuvimos una fortuna, siento yo, de que estuvieran los dos en un pico muy alto, Cristiano y Messi, y que diera esta parte también muy disfrutable, que es a donde me gustaría platicar o contigo más adelante, esta parte de vivir el fútbol, pero después comentarlo, ¿no? Y esta rivalidad entre Cristiano y Messi dio muchísimo que hablar y dio muchísimo que debatir, y vivimos en este momento histórico en donde estaban pues estas 2 puntas, ¿no? Este debate 40-60, 55-45, pero siempre está quién es mejor, a quién pondrías en la cancha, etcétera, etcétera, ¿no? Eso me da pie a preguntarte tu segunda parte de convivencia con el fútbol, de la cancha, ahora a los estudios de televisión. Ya desde que eras futbolista, ¿te gustaba tener estas conversaciones con tus amigos, con tus familiares? ¿O fue algo que te brincó cuando te retiraste de la cancha y dijiste, órale, ¿cómo empezaste a sobresalir en el terreno de la comunicación? Tal vez una conjugación de ambas cosas, de las 2 cosas que mencionas. A mí desde que jugaba siempre me gustó mucho leer. Yo soy lector desde los 16 años. Primero por gusto y después ya por necesidad. Ahorita necesito leer yo para dormir bien. En la noche necesito 45 minutos de lectura, además de lo que pueda leer en el día, en la noche simplemente para conciliar el sueño. Pero a los 16 años empiezo a leer como por entretenimiento. Luego con el fútbol, cuando yo empiezo a los 18 a intentar jugar en primera división, cuando sigues ese camino que hay que seguir, que es muy complicado, de repente la lectura se empezó a convertir en una especie de refugio. Cuando empiezo a jugar y los viajes y las concentraciones y las convivencias no eran fáciles, eran un asunto pesado. Entonces para mí la lectura fue como un refugio. Para no entrar en la vorágine y en la dinámica de esas convivencias, de esas concentraciones, de esos largos viajes, yo me refugiaba en la lectura. Y le fui encontrando cada vez mayor gusto a la lectura, cada vez disfrutándolo más, hasta que se convierte en necesidad. Ya no era solo para eludir la convivencia con los compañeros, sino ya necesito leer para sentirme mejor. Y ahora actualmente, desde hace 20 años, para dormir mejor simplemente, ¿no? Entonces me gustaba mucho la lectura. Cuando yo dejo de jugar fútbol, que sí es un golpe muy, muy fuerte, muy especial, porque de tener durante 13 años privilegios que no te das cuenta que los tienes hasta que los pierdes. Cuando dejas de jugar, sí hay un tremendo vacío, no sabes qué hacer, un vacío existencial. Ahora, ¿qué hago con mi vida? Entonces ahí creo que lo que yo había leído, lo que desde siempre me gustó leer, escribir, se me ocurrió que podía canalizarlo yo para emprender una nueva actividad, ¿no? Ya no juego fútbol, ya no puedo jugar fútbol, pero creo que puedo aportar algo sobre el juego
puedo escribir y ahí es donde encuentro desde enero del 89 un espacio en el periódico El Norte, lo que es parte del Grupo Reforma actualmente, ¿no? Desde enero del 89 aparece mi columna y desde entonces ahí empiezo cada vez a disfrutar más ese ejercicio de escribir sobre fútbol. O sea, ordena tus pensamientos sobre el juego, trata de clarificar conceptos. Algo aprendiste jugando esos 13 años a nivel profesional, pero además venías jugando desde los 8 años, ¿no? Entonces, las décadas que tienes en el fútbol de algo te habrán servido como para tratar de aportar algo que además sirva para que ahora sea tu modus vivendi, ¿no? O sea, así inicia mi carrera medio improvisadamente, por necesidad, como columnista en enero de 89. Y no sé si empiezan a darse cuenta en otros lados y me van invitando poco a poco a otros espacios, ¿no? Tenía yo 3 años con la columna cuando me invitan por primera vez en ese entonces era todavía Imevisión, que en vías de pasar a ser TV Azteca, ¿no? Entonces ahí empiezo a involucrarme con la televisión, conjugar mi trabajo en televisión con la columna escrita. En medio había tenido algunas experiencias en radio aquí en Monterrey que también me sirvieron mucho y fui disfrutando cada vez más eso, ¿no? A tal grado que yo mi licenciatura la obtuve ya de retirado, ya en esto, ya que me gustó esto de la práctica del periodismo deportivo o mi práctica como aspirante a periodista deportivo, la reforcé con la teoría y ahí es donde estudié mi carrera licenciado en comunicación, porque había dejado truncas antes 2 carreras, de ingeniero civil y de psicología, que yo pretendí conjugarlas con el fútbol y simplemente no pude, ¿no? Ahí me di cuenta que el fútbol era de tiempo completo y a él me dediqué de lleno esos 13 años. Entonces se ha ido dando medio inesperadamente, pero cada vez yo disfrutando más lo que hago, que creo que es muy importante, ¿no? Para hacer algo bien, primero tienes que disfrutarlo y después sí, asumir la responsabilidad del rol que desempeñas. Me gusta hacer esto, bueno, pues si me gusta hacerlo, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y para eso prepárate en consecuencia, ¿no? Oye, ¿con quién te gusta más debatir o platicar de fútbol en pantalla? Alguien que digas, con este otro comunicador o este otro periodista me doy unos buenos agarrones, unos buenos análisis. ¿Con quién has disfrutado más platicar de fútbol? Pero sí, lo que pasa es que no pienso en agarrones, sino en una retroalimentación inteligente, ¿no? Si conmigo está Heriberto Murrieta, pues sé que está garantizada esa retroalimentación. El joven Murrieta. Heriberto Murrieta, Ciro Procuna, Javier Alarcón, Ricardo Peláez, actualmente compañero mío, me parece muy buen analista, alguien que sí entendió su rol como jugador y lo traslada ahora a su labor como comentarista. Francisco Javier González en su momento, cuando estaba, vamos a decir, en su apogeo hace no sé cuántos años en TV Azteca, en donde coincidimos. Pero me encantaba también compartir espacios con Carlos Albert, por ejemplo, más radical en sus posturas, más... El periodismo deportivo en México ha transitado desde siempre entre los que ven todo color de rosa y los que todo lo ven negro, ¿no? Yo ahí como que me fui graduando, fui entendiendo que la verdad nunca está en uno de esos 2 extremos. O sea, ni el fútbol mexicano es color de rosa, hay que criticar lo que está mal y hay mucho que criticar, pero tampoco todo es negro, tampoco es el peor fútbol en el mundo, en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces también reconócele lo bueno. Entre el blanco y el negro, ya lo sabemos, pues hay una enorme gama de grises y por ahí está la verdad, que terminará siendo subjetiva, ¿no? Pero que por lo menos sea tu propia verdad bien sustentada. Reconoce, para criticar lo malo, primero reconoce lo bueno. Entonces yo fui tratando, y creo que más o menos lo he conseguido, de encontrar ese balance. No siempre todo está mal, ni siempre todo está bien, ¿no? Entonces, ¿con qué periodista me gusta cualquier retroalimentación? Con el que más o menos piense igual, que se comprometa con algunas opiniones, pero que también reconozca lo bueno. O sea, me comprometo para criticar lo que está mal y voy a fondo, aunque haya gente que se sienta afectada, respetando siempre a los demás. O sea, nunca criticando a la persona, sino a la función que ejerce. Claro. Yo puedo criticar a un director técnico porque creo que se equivocó en esto o en lo otro, pero no meterme con la persona, ni con su vida personal, ni con la persona, ¿no? Que en eso se ha caído mucho en los últimos tiempos, desgraciadamente.
Vende la descalificación, vende el insulto. Las redes sociales creo que han contaminado también el ambiente en ese sentido. El famoso algoritmo, ¿verdad? Qué bonito escribiste, pero tu algoritmo se mantuvo, pero cero, ¿no? Haz de cuenta que no escribiste. No escribiste tan bonito, pero insultaste a alguien, se disparó el algoritmo y eres trending topic. Ah, qué padre. Desgraciadamente, así se está más o menos rigiendo el comentario deportivo actual. No creo que sea un buen momento el actual para el periodismo deportivo. Wow. Oye, hermanito, ¿alguna pregunta? Habíamos pensado de preguntarle el 10, el 11 ideal, ¿no? Es que sabes que ahorita en el comentario anterior tuyo, en donde mencionabas que no por haber sido en el pasado y haber brillado en ese tiempo y que nos haya tocado significa que sea lo mejor, es verdad. Y que el juego se ha modificado. Me contestaste una prerrogativa que yo traía y que había comentado con Eugenio ayer, que yo le digo que yo siento que el nivel de... Que ahora los jugadores juegan de una manera mucho menos, no quiero volver a usar la palabra garra, pero veo el Mundial del 70 aquí en México, cómo peleaban un balón, los árbitros nunca sacaban tarjetas, o sea, tampoco no era box ni lucha, pero güey, era otro fútbol. Y ahorita nada más tocan al vato y sale volando y fingen mucho. Entonces ha cambiado el juego, mutó ahora a engañar un poco al árbitro o mucho al árbitro. Y creo que es una mala punto de vista desde ahora el padre que lleva al hijo a disfrutar del partido y que el niño aprende, ahora se trata de engañar al árbitro, papá, no se trata de meter goles. No, sí, se trata de meter goles. ¿Cómo? Como Dios te dé a entender. O sea, espérame, güey. O sea, no sé si me explico hacia dónde voy. Que sí. Se ha modificado el juego mucho, pero también el juego también es mucho más rápido, mucho más dinámico. Sí, es cierto, te llega la bola y ya tienes 3 encima. O sea, la reacción es muy diferente. Entonces, a mí me tocó ese fútbol de los 70s, Johan Cruyff y todos los que dijiste ahorita, claro. Y era ese fútbol más, no quiero decir relajado, no, pero a lo mejor que podría ser hasta más cerebral en la media cancha de repente con un cambio de ritmo que un Dunga, alguien así, sí tenía la capacidad de provocar no sé, cosas así. Ya me voy a callar. No, un fútbol de más espacio para maniobrar, de más tiempo para pensar, nada más. Los jugadores de ahora son mucho más rápidos. Esos jugadores que tú veías con mucha garra y peleando con toda la pelota, ahorita no llegarían a ningún balón, se los ganaría el adversario, ¿no? El nivel de exigencia físico es muy distinto. Sí, el lucimiento también puede cambiar. Y volvemos a lo mismo, los tiempos de antes, que eso es muy bueno, eso es muy sano en el ser humano. De los tiempos de antes rescatas lo mejor. Eso es muy productivo para todo. Incluso tus seres queridos que se murieron, siempre tu recuerdo va a ser positivo. O sea, te acuerdas de lo bueno. Si te acuerdas nada más de lo mal que te fue con tu papá, con tu mamá, que ya no están, pues vas a sufrir mucho en la vida, ¿no? Como que somos mucho para acomodarnos con lo bueno. Entonces yo rescato todo lo bueno que tuve, que fue la mayoría, obviamente, de mis padres, de del otro. Y también lo hacemos con las cosas de antes. Tú hablas de la simulación. Bueno, antes había mucho más simuladores que ahora, mucho más, porque ahora el que simula sí está revisado por varias cámaras, por un VAR, se han reducido las expulsiones, porque antes si no te veía el árbitro le das un codazo en la cara al otro y no pasa nada. Ahora, en donde le des el codazo, una cámara te va a ver. Bueno, eso lo aprendió Zidane tristemente, ¿verdad? Es triste porque que se acuerden de Zidane por aquel cabezazo al italiano, cuando hubo cabezazos brillantes de Zidane de otra dimensión. Y también los que somos positivos en ese sentido, yo ¿de qué me acuerdo de Zidane? De lo que hizo en el 98, de los grandes goles, aquel gol con el Real Madrid en una semifinal en la Champions, etcétera, ¿no? Te quedas con lo mejor. Los simuladores siempre han existido. Los vamos borrando en el recuerdo y nos acordamos mejor de Pelé y de Cruyff y de otros, pero simuladores claro. En México y en todo el mundo ha habido siempre. A mí me molesta mucho, por cierto, esto del fingimiento, y sí creo que en México tiene que ponerse más atención a eso, desde el arbitraje. Te revolcaste ahí, te quedaste un minuto y te paraste muy campante a seguir jugando, estás amonestado, entonces no tenías nada, ¿no? Eso sí hay que ser más estrictos, porque sí hay una diferencia sustancial en ese rubro con respecto al fútbol europeo. En Europa se queda tirado alguien casi siempre es porque sí le hicieron algo y no se va a recuperar tan
tan fácil. Entonces, yo te diría, qué padre que en el recuerdo digas, antes se jugaba, sí. Y sucede sobre todo con los futbolistas, claro, con los exfutbolistas, porque ellos eran parte de ese juego. Pero para mí sí es muy obvio que cada vez se juega mejor, que cada vez es más difícil jugar al fútbol, que cada vez tienes que respetar más el juego si quieres prevalecer, si quieres permanecer. Cambiarás de equipo, pero para alargar tu carrera en el fútbol tienes que ser cada vez más profesional. Ya no existen esos que en mi época se daban. Oye, el compañero llegó medio borracho todavía, llegó tomado, parece que no durmió, pero el sábado metió 3 goles, entonces ya lo perdonamos. Ahorita ese cuate que no durmió, que llegó tomado a un entrenamiento, no va a rendir el fin de semana, porque la exigencia es otra, porque lo van a lastimar en la primera, porque no va a llegar a ninguna pelota, etcétera, ¿no? Claro. Físicamente sí tienes que estar a plenitud, el nivel de profesionalismo tiene que ser diferente. Se critica mucho a los fiesteros futbolistas mexicanos. Claro, es otro problema del fútbol mexicano. El futbolista mexicano en general no tiene el nivel de profesionalismo del italiano, del alemán, del español, porque están ellos en un fútbol de mayor exigencia que los obliga a cuidarse mucho más, a ser futbolistas las 24 horas. Bueno, pero con todas esas críticas al futbolista mexicano, cada vez hay más profesionalismo en ese sentido. Cada vez son más aislados los casos de ese que se fue de juerga y siguió rindiendo. Ahorita te vas de juerga, no rindes, ¿no? Oye, Roberto, hablando del pasado, ya para ir aterrizando este tercer bloque, hablando del pasado y de echarle más flores a lo que ya fue, Daniel y yo fuimos en algún momento parte de un equipo de fútbol que se llamaba Deportivo Barbarita. No era profesional. No era profesional, era... No era profesional. No, Yo pensé, cero, lo menos profesional. Yo traté de acordarme, dije, a ver, Barbarita. Era lo menos profesional que te puedas imaginar, pero hay una jugada, no me vas a dejar mentir, aquellas golizas eran legendarias, eran 14-0 en contra, pero nos divertíamos mucho y le echábamos muchas ganas. Hay una jugada en donde Dan y yo comenzamos de medio campo y nos vamos construyendo una sincronía de pases, ¿verdad? Tremendamente burlando a quien se nos atravesara. Quedo yo franco, así de frente a la portería. Saqué al portero. Sí, Dan burla al portero, portería sola. Le paso el balón. Pasa el balón, le pego al balón y se atraviesa uno de nuestro equipo corriendo desde no sé dónde y lo detiene con las nalgas. O sea, no iba a ser nuestro gol de la honra. O sea, 14-0 en contra. Una jugada en serio de fábula. Pero no la tienen grabada, ¿verdad? No está el video. Nomás en nuestra memoria. Pero se aparece este tipo, el innombrable, ¿verdad? Porque no vamos a decir su nombre. Y lo para con las nalgas. De nuestro propio equipo. Sí. O sea, no fue un autogol, fue un ¿qué? Un autobloqueo. Autosabotaje. Sí. Oye, pero adelante de ustedes, además, o sea, estaba en posición adelantada, exacto. Porque ustedes ya quedaron contra el portero adversario. ¿En qué momento los rebasó ese jugador como para que el balón lo golpeara a él? Sí. Era su forma de él querer participar en la jugada, estar ahí. Sí. Ajá, y terminó bloqueando el único gol que hubiéramos podido gritar y sacar toda esa catarsis después de un 14-0. Pero sabes que si lo hubiéramos metido y no hubiera pasado eso, tal vez no hubiéramos tenido esta historia para platicar. Sí, fíjate, yo me acuerdo de una jugada, me vino a la mente ahorita, pero de esas que sí se te quedan grabadas y los entiendo. Yo a nivel amateur también en el club asturiano, alguna jugada que llego frente al portero, ya solo frente al portero, y le toco suave a un lado, hacia uno de los costados, y el balón va a gol, ya vencía al portero. Y un compañero mío que había seguido la jugada atrás de mí, viene encarrerado, y el balón se dirige a la portería, pero él le dice, aquí voy a reventar la red. Entonces le tira la patada con todo para que el gol fuera así contundente contra la red. El balón iba a la portería, abanica, y al regreso de la pierna, con el tacón saca la pelota. Entonces impidió la anotación. Sí, eso también dije, no puede ser. Mi compañero la vio el balón a 1 metro de la portería, ya dijo, aquí la voy a reventar, pero la abanica, es increíble porque la abanica, no toca la pelota, y el regreso de la pierna
saca el balón. No, ni son el jugadas chance, que no se ven ya en primera división, normalmente. No, pero Está difícil. Se queda en la mente por lo chaplinesco. Sí, ni en el chanfle. Ni más ni menos, sí, de Chaplin, ni más ni menos. Oye, Roberto, antes de que terminemos, quiero lanzar un comercial al aire que sirva también para visibilizar tu carrera como escritor. El próximo 23 y 24 de mayo vamos a estrenar aquí en Monterrey una obra de teatro que está basada en la primera novela que tú escribiste, que se llama Los Crimencitos Impunes. Platícanos un poco acerca de esta faceta tuya como escritor. Bueno, que le he disfrutado mucho. No sé si califique yo como escritor. He publicado 7 libros. Diría escritor tardío, ¿no? Porque mucho tiempo quise escribir, pero sabía que tenía que ser algo de fútbol. Y lo primero que hice fue desahogar en una novela, no novela, en un libro que se llama El Ilustre Pigmeo, que es medio novela, medio cuestión biográfica, porque hablo de un bisabuelo que era un gran poeta y quiero mencionar esa figura y reconocer su obra, pero al mismo tiempo utilizarlo como pretexto para decir lo que quiero decir sobre el fútbol. Yo no quería que mi libro fuera nada más sobre fútbol, ¿no? Porque todos los exfutbolistas creen que están obligados a escribir su propio libro de fútbol y hay mucha literatura que no sirve para nada en ese sentido, creo. Entonces dije, tiene que ser algo diferente. Entonces a mi bisabuelo lo tomo como pretexto para pensar qué le diría yo a mi bisabuelo si lo hubiera conocido y si ahorita estuviera acá, porque él murió antes de que yo naciera. Y entonces hablaba de esto, del fenómeno del fútbol, qué pienso del fútbol en general, ¿no? Al desahogar todo eso en ese libro, yo siempre tenía la inquietud de aspirar a calificar como novelista. Entonces dije, ya desahogué eso y en 3 meses me salió ese otro libro, Los Crimencitos Impunes, que es mi primera novela así formal en ese sentido. Una historia ligera sobre exfutbolistas, excompañeros que siguen siendo amigos y que recuerdan sus vivencias de jugadores. Hay un asesinato de por medio ahí, mataron a su director técnico, entonces la convivencia se da y es recurrente el tema de quién mataría a aquel cuate, ¿no? Aquel director técnico que nos caía gordo a todos, ¿verdad? ¿Quién lo mataría? Alrededor de eso escribí esta novela, ¿no? Con crímenes de por medio, crimencitos impunes. Y sí, con Carlos Ibarra como el gran productor de esta obra y de esta idea, es el que se entusiasma con ello y me ha ido entusiasmando a mí también. Y Eugenio creo que hace uno de los papeles ahí, el papel de Clarence. Sí. Eugenio Guzmán. Sí, qué padre. Me gusta mucho la idea. Espero que a la gente le guste también. 23 y 24 de mayo, ¿no? Así es, en el Teatro Rosa de los Vientos. Ahí después ponemos el link para que compren sus boletos y nos vayan a ver. Vas a estar en la primera función, ¿verdad? Sí, ahí estaré el sábado 23. Domingo 24 es la final. Ah, muy bien, entonces ahí... No sé a qué horas lo van a poner el domingo 24, pero creo que lo pusieron a la hora que empieza la final, ¿no? A ver, ¿prefieres la final o venir a la obra? Si estuvieran los Tigres, se me hace que sí va a haber poca gente en la obra, pero si no... Vamos a apostar. Esperemos que se llene. Vamos a apostar a que se unan los dos universos, que Tigres sea campeón y que haya sold out en el teatro. Oye, Roberto, yo te quiero agradecer nuevamente, ya se nos terminó el tiempo, pero la verdad es que te agradezco infinitamente tu presencia acá. Nada más antes de que te vayas, pronóstico, ¿quién queda campeón en este Mundial 2026? Que no, qué difícil. No, me remito a lo que dicen los números y es difícil ver a muchas selecciones. Confío en que, por ejemplo, Marruecos se confirme como gran sorpresa. Marruecos, porque el fútbol africano creo que ya merece más cosas. El fútbol africano, tanto de la África blanca como de la África negra, ha tenido grandes participaciones, pero ha faltado redondearlo, ¿no? Con una semifinal ahí que sobresale. Pero eso lo veo como posible sorpresa. Como candidatos, como todo mundo te diría, y más o menos en ese orden, que veo a Francia, España, Argentina, Inglaterra y Portugal. Son los 5 equipos que veo más fuertes, pero claro, ¿cómo vas a descartar de antemano a Brasil, Alemania, Países Bajos, incluso Bélgica tendrán con qué competir? Pero esos 5 así los veo, en ese orden. Francia, España, Argentina, Inglaterra y Portugal. Se antoja un mundial muy aguerrido.
en cuanto a cómo lo estás planteando, ¿no? Porque estás metiendo países que como que antes no Portugal o Marruecos, o sea, son barajas nuevas, ¿verdad? ¿Dónde ves a México? ¿Dónde crees que termine? ¿En qué lugar? Y también un mundial inusitado, ¿verdad? 48 equipos por primera vez. 3 países. En 3 países, después de venir de un mundial que se jugó en una sola ciudad, en una sola zona metropolitana, en Doha, y que tuvo en ese sentido sus beneficios. Creo que el pasado fue un gran mundial en cuanto al rendimiento de los futbolistas, en gran parte porque no había viajes. Llegas, te instalas en Doha y aquí sigues jugando hasta que te eliminen, ¿no? Eso permitió o propició que se elevara el nivel futbolístico. Ahora va a ser muy distinto con los problemas de seguridad que puede haber en Estados Unidos, en México, en Canadá, pero sobre todo el factor Estados Unidos, que va a ser la sede preponderante. Sí hay ciertos riesgos, yo espero que eso se maneje bien. No me gusta mucho Donald Trump metido en decisiones de la Copa del Mundo para nada, ¿verdad? Claro. Pero bueno, con esos riesgos, a México, para contestarte, lo veo donde siempre. Okay. Lo veo, sí, es muy difícil. Yo creo que sí avanza la primera fase. Puedes pasar incluso como tercer lugar, ¿no? No está fácil el grupo para nada. Deberían vencer a Sudáfrica, pero ya Corea en Guadalajara y luego regresar al Azteca contra Chequia, pues puede suceder cualquier cosa. Lo veo avanzando al equipo mexicano y dependiendo cuál sea el adversario en el cuarto partido, si se tratara de apostar, yo apostaría que libra ese cuarto partido y se queda en el quinto, que sería más o menos un equivalente a lo que antes era quedarte en el cuarto. O sea, va a terminar el equipo mexicano entre el lugar 10 y 15 en la Copa del Mundo, yo pienso. Por ahí. Perfecto. Muy bien, hermanito. Un capítulo más de nuestra 7ª temporada. Puñito acá. Don Roberto, muchas gracias nuevamente. Espero que te la hayas pasado muy bien, salgas de 10. Un golazo de a 3 dedos, jóvenes. ¿Cómo son los goles de 3 dedos? Así. Con todo y el sonidillo. Así. Muy bien, Marito, vámonos, gracias. ¡Boros! Ahora mismo.